nuestras vidas de por qué Dios quiere que nosotros confiemos en Él, y es porque tenemos que entender y decidir confiar en Dios, porque Él es el que quiere lo mejor para nosotros, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros, porque Él está interesado en nuestro bienestar. Y el Señor ponía en mi corazón durante hace muchos días que es tiempo de confiar más en Él, es tiempo de entender por qué confiar en Él, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué confiar en Dios? ¿Por qué debemos confiar en Dios? Si yo pienso que yo estoy yendo por el camino correcto, si yo pienso que así como yo estoy haciendo las cosas, está todo bien. Muchas veces pensamos que sí, estamos siendo guiados por el Señor, pero no, muchas veces estamos siendo guiados por nuestro propio entendimiento, por lo que creemos saber, y no, estamos equivocados. En Proverbios 3 del 5 al 6 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Si Él nos está diciendo esto en su palabra, es porque como pensamos que lo sabemos todo, entonces nos confiamos de eso. Y por eso es que después tenemos que asumir consecuencias de nuestros errores, de tomar nuestras propias decisiones, sin confiar si eso es lo que realmente Él quiere. En otra versión dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cómo es de lindo cuando nosotros estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por un momento difícil? Y es en ese momento en que nosotros decidimos buscar cuál es la voluntad de Él para poder entender cuál es el camino que Él quiere que tomemos. Y justamente yo entendí por qué Dios me estaba ministrando tanto a buscar y a entender que Él quería que yo empezara a confiar más en Él, y es porque pasé por un momento bien difícil los últimos días, y en esos días yo me sentía un poquito como desubicada, como que no sabía cuál era el camino que debía tomar, y yo pensaba: Dios, pero no puedo escuchar tu voz, no puedo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y muchas veces cuando nos encontramos así nos desesperamos, y ahí es cuando nos confiamos en nuestro propio entendimiento y cometemos muchos errores. Pero aún en medio de esa dificultad, en medio de ese proceso difícil, en medio de esos problemas, y tú no escuchas su voz, estar quietos y depositar toda nuestra confianza de que Él tiene el control y de que en algún momento Él nos va a mostrar cuál es su camino, es cuando empezamos a experimentar esa paz que nada más nos puede ofrecer. Y después de eso viene la respuesta de Dios, la luz nos muestra el camino y podemos experimentar esa confianza. Entonces es algo que solo podemos experimentar cuando decidimos hacerlo. Confiar en Dios no es algo que viene solo de buenas intenciones, es algo que cae del cielo. No funciona así. Y me parece también muy, muy importante, mami, tocar este tema, que es muy bonito, porque en la Biblia encontramos muchas promesas para todas las personas que aprendemos a confiar en Dios. A ver, ¿cuál es una de esas? Yo encontré algo maravilloso en Isaías 26:3, que nos dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y esto es muy bueno, tocar esta clase de temas y hablar de esto, porque el hecho de que nosotros, por ejemplo, seamos cristianos, el hecho de que nosotros lleguemos a una congregación, el que nosotros tengamos una familia en Cristo, no quiere decir que estamos exentos de tener problemas, de pasar por dificultades, de pasar por circunstancias adversas, y desesperarnos no es la solución. Yo he escuchado mucha gente, por ejemplo, en algunos casos que están pasando por una situación difícil, vamos a llamarle enfermedad,
se está pasando por un momento de tribulación muy fuerte por causa de la enfermedad. Y entonces empiezan a poner su confianza en los resultados médicos. Empiezan a poner su confianza en lo que dicen los doctores. Cuando yo digo confianza, es que a veces la gente no usa la confianza correcta como deben confiar en Dios, como Dios nos manda, Él nos explica, nos enseña en las Escrituras cómo es que nosotros debemos confiar en el Señor. La Biblia dice que en este mundo nosotros tendremos aflicción. El hecho de que nosotros seamos cristianos, el hecho de que nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Jesús y que nosotros confiemos plenamente en Él, no quiere decir que no van a venir aflicciones a nuestra vida, porque es el error más grande que se le está enseñando a la gente en este tiempo para que venga a Cristo. Yo he escuchado gente enseñando de una manera incorrecta. Y con todo respeto yo les digo esto, pero esto es antibíblico. Yo digo, esto es antibíblico porque la Biblia no nos enseña a nosotros que para ganar a la gente para Cristo, para acercarlos a Cristo, les tenemos que mentir. Diciéndoles que si vienen a Cristo y que si le entregan su vida a Jesús, sus problemas se acabarán. Que nunca más van a volver a tener problemas. Eso no es verdad. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia es clara. Jesucristo mismo lo profetizó cuando Él nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que no tuviéramos temor porque Él había vencido al mundo. Entonces, no podemos decirle a la gente, venga a Cristo, entréguele su vida a Jesús para que se le acaben los problemas. Le estamos haciendo un mal grandísimo a la gente, la estamos engañando diciéndole que solo con recibir a Jesús en su corazón y declararlo con su boca, ya se le acabaron los problemas. Estas personas vienen y en el primer problemita se van nuevamente al mundo porque empiezan a ver que no era verdad lo que se les ofreció. Entonces tenemos que concientizar a las personas de la verdad. El que vengamos a la congregación, el que nosotros leamos la Biblia y que oremos, pero si no creemos con la fe correcta y ponemos la esperanza en el lugar correcto, simplemente seremos cristianos que estaremos todo el tiempo como las olas del mar, de un lado para otras. La Biblia le llama doble ánimo. Sí. Porque su confianza no está puesto en Dios, sino que su confianza está puesta en las circunstancias. Y en las personas. Y en la gente, en lo que la gente le ofrece, en lo que la gente le ofrece, en lo que la gente dice. Que en este tiempo se habla mucho acerca, se le promete a la gente mucha cosa que es falacia, es mentira. Cuando se le ofrece a las personas prosperidad y se le ofrece prosperidad, pero la gente no cambia, la gente no deja de pecar y Dios no bendice a un pecador que es consciente, o sea, Dios no bendice el pecado. Entonces se le habla a la gente de ser prosperados. Yo no me estoy yendo del tema, sino que es importante hablar de esto. Y la gente pone toda su confianza en el dinero. En las finanzas, sí. Están en bancarrota, no tienen dinero, no tienen que comer, no tienen con qué ni siquiera pagar un transporte o no tienen con qué echarle gasolina a su carro. Pero como se les habló y se les dijo que viniendo a Cristo iban a ser prosperados, esta gente puso su confianza en una palabra dada por un hombre, no por una palabra dada por Dios. Entonces esta gente empieza, muchos de ellos, a enojarse con Dios. Ya no confían en Dios, ya confían en el hombre, siempre van a buscar al hombre para que el hombre les hable, el hombre les diga lo que ellos quieren oír. Y vemos mucha gente viviendo un evangelio mediocre, un evangelio sin fundamento, un evangelio que realmente no los está llevando. Yo digo un evangelio pues porque así le llaman, pero realmente no es el camino que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Sí, porque está basado en cosas superficiales y materiales. Entonces la gente pone su confianza en todas estas cosas y no han puesto su mirada, su confianza en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, quien es el único que realmente nos puede ayudar a nosotros a permanecer de pie aún en las condiciones más terribles. La Biblia narra una historia, por ejemplo, acerca de un grupo de hombres que caminaban con él. Los discípulos, después de que terminaron de predicar,
Jesús les dice a ellos que se suban a una barca, yo parafraseando lo que dice las escrituras, esto está en el libro de Mateo, en el capítulo 8, donde Jesús calma la tormenta. Luego dice la Biblia que luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Aquí dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. ¿Qué es una tormenta? Yo me di a la tarea de investigar qué es una tormenta, porque a veces la gente piensa que una tormenta es algo, simplemente un aguacerito que cayó un poco de agua y levantó unas cuantas tejas y ya. No, una tormenta es una tempestad de corta duración y especialmente violenta. Es un fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes. En el mar, por ejemplo, el agua es sacudida violentamente por el viento. Y estos vientos es lo que hace que se levanten grandes olas, fuertes olas, que es lo que hace naufragar en algunos casos muchos barcos. Y asimismo nosotros somos como comparados con esas barcas, ¿verdad? Que en los momentos de mayor tribulación, en los momentos de mayor dificultad, en los tiempos de escasez, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos donde el hogar se está tambaleando, en los tiempos cuando viene la duda, la desesperación, en unas tormentas terribles. Dice la Biblia que en este caso, por ejemplo, ellos se suben a la barca y se levanta una tremenda tormenta de repente. Quiero decirle que es de repente. De repente son los que pasan muy a menudo en nuestras vidas. Ese es como el de repente que le pasó a usted, el que está hablando ahorita. Vino un de repente a su vida. Son cosas que nos toman por sorpresas. Son de repente. Tú estás bien, tú estás en el trabajo bien contenta o bien contento, estás feliz y de repente te quedaste sin trabajo. Y entonces son situaciones que a veces no sabemos. No estamos preparados para enfrentar esas sorpresas, esas tormentas que no estaban en el pronóstico. Y lo primero que hacemos es buscar ¿qué? Culpables. Empezamos a buscar culpables. ¿Por qué? ¿Pero por qué me votaron? ¿Pero por qué me echaron? Si yo llevo tantos años en este lugar. De repente estás bien y de repente te das cuenta que no hay dinero, que se acabó el dinero. Mira, hay personas millonarias, gente con tanto dinero, pero con tanto dinero, y de repente se quedan en la calle sin 5 centavos y sin con qué comprar una botella de agua. Ustedes no se han puesto a pensar, por ejemplo, cuando los tsunamis. Sí. Cuando de repente viene un tsunami y arrastra con una ciudad completa, donde tanta gente que tenía tanto dinero de repente se quedó sin un peso. Tantos millonarios con tantas propiedades, de repente un terremoto. Y todas sus propiedades quedaron ¿en dónde? En el piso, todo quedó derribado, todo quedó destruido. Son dificultades que nosotros no las podemos evitar. De la misma manera también vienen tormentas a nuestra vida, vienen tormentas que nos hacen tambalear, vienen tormentas que nos hacen pensar que no vamos a poder, que no lo vamos a resistir, que no vamos a ser capaz, y terminamos abortando el plan de Dios, terminamos dejando a un lado los propósitos maravillosos de Dios porque nos desenfocamos. Ponemos nuestra mirada más en las tormentas, ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en el hombre, ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en las cosas que son efímeras, que son pasajeras, que son temporales, y nos olvidamos de alguien muy importante. ¿Usted sabe quién es ese alguien importante? Jesús. Jesús es el más importante. Y algo que me llamó mucho la atención en esta explicación de qué significa una tormenta es que es una tempestad muy violenta, pero de corta duración. Y es muy fuerte y muy bonito al mismo tiempo como el Señor compara esa tormenta con los problemas que nosotros podemos experimentar, y nos dice
que no es para siempre, que por más fuerte y difícil que veamos la situación, es algo pasajero, va a pasar más rápido de lo que podemos imaginar, así como la ciencia explica que una tormenta es de corta duración, así mismo son los problemas y las dificultades que pasamos en nuestra vida. Ya el Señor sabe y toma el control de eso y sabe que no es para siempre, es pasajero y es de corta duración. Y por eso es muy lindo este pasaje que leímos de Isaías 26:3, que dice que Él guardará en perfecta paz a todos los que confían en Él. Así que viene esta palabra perfecto cuando nosotros estamos pasando por situaciones así. Confiar en Él nos hace una invitación a experimentar esa paz que pensamos que la habíamos perdido por los problemas, por la enfermedad, por las dificultades que estamos pasando. Y el Señor nos dice, yo te guardaré en completa y en perfecta paz si tú tan solo confías en mí. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la dificultad de poder confiar en Dios y pasar esa prueba en completa paz al lado del Señor? Y que realmente eso es lo que Él nos invita a nosotros a hacer cuando Él nos hace la invitación a seguirlo. Dice la Biblia que nosotros, así igual como Él le dijo a estos hombres que caminaban con Él, a sus discípulos, suban a la barca y síganme. Eso es lo que les estaba diciendo, y síganme. Una vez que ellos tomaron la decisión de subirse a la barca, ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús, sí. Y eso somos nosotros. Sí. El día que tomamos la decisión de seguir a Jesús, nos convertimos en cristianos. Eso es un cristiano, una persona que sigue a Jesús. ¿Qué es un cristiano? Es una persona que toma la decisión, la determinación de cambiar su estilo de vida y empezar a seguir a Jesús, a creer en Jesús, a tener una relación con Jesús. O sea, ¿qué es un cristiano? Alguien que ha tenido un encuentro con Jesús y que ha empezado a creer en Jesús a pesar de. No importa lo que se vea, no importa lo que aparenten estar las cosas a nuestro alrededor, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él a un 100%. Y cuando tomamos la decisión de seguirlo, de subirnos en esa barca y seguirlo, entonces cosas van a pasar. Van a pasar porque Jesús necesita manifestarse en medio del problema. Jesús necesita manifestarse en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en una crisis matrimonial, en una escasez, donde hay escasez, pues allí es donde vamos a conocer al Dios proveedor, al Dios restaurador, donde todo está dañado, al Dios sanador, donde hay enfermos, el Dios que todo lo puede, donde ya la ciencia ha dicho que no se puede. Entonces allí es donde conocemos al verdadero Dios, el Dios de los imposibles. Entonces necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Aquí hay un versículo de la Biblia que a mí sí me ha impactado un poco, y es porque dice la Biblia en el versículo 25 del libro de Mateo, en el capítulo 8 que les estaba hablando, que dice que los discípulos fueron a despertar a Jesús y le decía, sálvanos, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Ellos gritaban cuando van en la barca, y de repente se ven ellos que hay una gran tormenta, es de noche, y ellos se asustaron y ellos dijeron, sálvanos, sálvanos, estaban gritando. Dice la Biblia que Jesús se levantó y les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? O sea, Jesús los exhortó. Les llamó la atención y les dijo, ¿por qué ustedes tienen miedo? O sea que aquí hay una enseñanza muy poderosa. Aquí el Señor nos está enseñando que cuando nosotros estamos con Él no tenemos por qué temer. Si estamos seguros de que Él está con nosotros y que nuestra confianza está puesta en Él, no tenemos que dejar que nada nos amedrante, que nada nos intimide. Pueden venir momentos muy difíciles, situaciones muy, muy difíciles a nuestra vida, pero ahí es cuando nosotros tenemos que realmente ponernos en la posición
donde Dios quiere que estemos, en esa condición donde Dios quiere que estemos, de que somos hijos de Dios. Es cuando más seguros debemos estar de nuestra posición como hijos de Él. Y saber que necesitamos creer, pero no solamente creer, sino depender de lo que hemos creído. Claro, al confiar, es que es muy parecido cuando uno tiene una relación con una persona. Cuando uno cultiva una relación con el esposo o con los hijos y tú pasas tiempo con esa persona y tú aprendes a conocer a esa persona, entonces tú empiezas a experimentar esa confianza y tú sabes que tú puedes depender de esa persona porque tú confías, tú sabes que esa persona no te va a fallar, que va a estar ahí cuando tú la necesites. Es eso mismo que Dios quiere que nosotros experimentemos con Él. Para nosotros aprender a confiar en Dios, el primer paso que necesitamos dar es empezar a cultivar una relación con Él. Si tú puedes conocer y empiezas a conocer a Dios, tú vas a poder confiar en Él. Y muchas veces en estos programas mi mamá y yo les hemos enseñado y hablado mucho acerca de para poder recibir todas estas promesas de las que Dios nos habla, poder recibir esa paz, de poder empezar a aumentar nuestra fe. Y ahora aprender a confiar en Dios, necesitamos conocerlo, necesitamos aprender a tener una relación con Él, a pasar tiempo con Él. Eso quiere decir que tenemos que empezar a leer más la Biblia, a conocer cuáles son sus promesas, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él requiere. Él ama darnos, pero Él también quiere recibir de nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él nos anhela celosamente y que a Él le gusta pasar tiempo con nosotros, que lo busquemos, que pasemos tiempo con Él. Eso no quiere decir que Él nos necesita, porque Dios ya está completo, pero nos anhela. Eso yo cuando leo esto, yo lo entiendo como que Él me desea, que Él le agrada. Cuando yo estoy cerca de Él, le agrada pasar tiempo a solas conmigo para yo conocerlo más a Él y para que yo pueda sentir y experimentarlo de una forma real, de una forma poderosa, porque es que muchas veces lo que le pasa a la gente es que como no puede ver a Dios, entonces no pueden ver todo lo que Él nos ofrece. Entonces la gente se hace muchas preguntas allá afuera. ¿Cómo yo confiar en un Dios que yo no veo? ¿Cómo yo confiar en un Dios que dice que me ama y ahora a mi papá le diagnosticaron una enfermedad terminal? ¿Yo cómo voy a confiar en un Dios que me dice que me ama y hay tanta maldad en el mundo? Como siempre veo muchas imágenes y mensajes en Facebook que dice, oh, si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Entonces la gente se anda haciendo muchas preguntas sin fundamento, pero tú alguna vez, si te has hecho esas preguntas, tú has tratado de conocer a Dios, tú has tratado de pasar tiempo con Él, tú ya empezaste a hacer cambios en tu vida. Solo vamos a recibir todas estas promesas y estos cambios cuando tú también pones de tu parte y empiezas a buscarlo y a conocerlo. Si tú vienes a la Biblia, si tú vienes a buscar aquí todas tus promesas y empiezas a actuar y a convertirte en un hacedor y una hacedora de su palabra, no solo oírla, sino empezar a actuar, a vivirla, es cuando tú vas a empezar a ser transformado por el poder de Dios, cuando vas a poder confiar de verdad y a experimentar esa paz. Entonces esa confianza viene de cultivar una relación con Dios, de pasar tiempo con Él, de empezar a comenzar tu día con Dios. ¿Cómo es cuando tú comienzas un día con Dios? No se trata de que te vas a levantar y tienes que pasar 1 o 2 horas orando, adorando, porque sabemos que mucha gente no tiene tiempo, que tienen muchísimas cosas que hacer y la mayoría de las personas empezamos el día corriendo. Pero yo creo que pasar aunque sea 5 o 10 minutitos cuando te levantas antes de empezar a hacer cualquier cosa, empezar con Dios leyendo un versículo, una palabra corta de la Biblia, que tú la medites, que tú pienses en eso que Dios te está diciendo. Ya tú puedes recibir la gracia, la fortaleza, el amor y el poder de Dios para tú poder
tener esa fortaleza para enfrentarte a este día. Tú no sabes más tarde en la mitad del día qué cosas vengan, qué tormenta sorpresiva venga en la mitad del día, al terminar la noche. Y si tú empiezas tu día con Dios, vas a hacer mucho la diferencia y vas a estar preparado. No quiere decir que vas a evitar esos problemas, pero vas a estar preparado para todo eso que venga. Y necesitamos depositar toda nuestra confianza en el Señor, no solamente en los tiempos buenos, cuando todo va bien, cuando todo está perfecto, cuando todo es alegría. Eso es fácil. Es fácil amar a Dios, Sí. Es fácil serle fiel a Dios, Sí. Es fácil permanecer firme cuando todo está bien, Sí. cuando todo es una primavera, cuando todo florece. Pero esa fidelidad tiene que permanecer para siempre, permanecer firmes en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar y en toda circunstancia.